Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 8 de febrero de 2019. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Estamos en la serie que se llama La sabiduría hace la diferencia, basados en Proverbios capítulo 28. Nos corresponde ahora el versículo 8. Abordaremos un proverbio que nos ayuda a entender el rechazo de Dios para la usura y para los usureros también. Leamos el versículo, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así versículo 8 de Proverbios 28. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Paráfrasis. Aquel que se aprovecha de las necesidades de otros para cobrar desmedidos intereses, para hacerse rico, trabaja para aumentar las riquezas del que tiene compasión por los necesitados. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Le llamaremos a esto la justicia que viene de Dios. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta, dice nuestro proverbio en la versión 60. Pero leámoslo en otras versiones para entenderlo mejor. La Nueva Versión Internacional traduce así: el que amasa riquezas mediante la usura las acumula para el que se compadece de los pobres. La traducción del lenguaje actual dice: al que presta dinero y luego exige que le devuelvan el doble, Dios le quitará todo y hará que alguien de buen corazón se lo dé a los pobres. La Nueva Traducción Viviente dice: los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. Y la versión que se llama La Palabra dice: bienes acumulados con usura e interés serán para quien se apiada de los pobres. Y la Reina Valera contemporánea dice: el prestamista avaro aumenta sus riquezas para dejárselas al que ama a los pobres. La verdad que nos comunica este proverbio es sencilla de entender. El usurero trabaja para aumentar las riquezas del benefactor de los pobres. Punto, es lo que dice. Lo que no es sencillo de entender es cómo sucede esto, cómo pasa eso. Los usureros cobran de más, se aprovechan de las necesidades de los pobres y se hacen ricos. Pero el cómo sucede que su dinero viene a ser la riqueza de aquel que se compadece de los pobres y necesitados, no lo sabemos. El pasaje no nos dice nada al respecto, la verdad. Además, como en casi todos los proverbios, no nos da más enseñanza que la información de un suceso que, de acuerdo con la sabiduría de Salomón, así sucede siempre. Porque esto está en la Biblia. Es un proverbio, una sentencia sabia que describe lo que pasa en la vida con respecto a los buenos, los malos, los necios, los sabios. Y nos dice que así sucede. Así que no sabemos cómo funciona la lógica de lo que nos cuenta este proverbio, pero por lo menos podemos entender con toda claridad y seguridad algunas cosas que quiero compartir con ustedes. En esta ocasión, una manera de aplicar esto es entender o darle sentido a lo que nos dice este proverbio. Número 1. Insisto, no está claro cómo sucede aquello de que el usurero que se aprovecha de las necesidades de los necesitados, cobra intereses altísimos y resulta que después ese dinero lo tiene alguien que ama a los pobres, que los beneficia. ¿Cómo sucede eso? No sabemos, pero sí sabemos esto. Este proverbio sí nos revela esto, que Dios no aprueba que la riqueza de la usura quede en manos de los usureros. Repito, Dios no aprueba, a Dios no le agrada, a Dios no le gusta que la riqueza de alguien que se enriquece por medio de la usura se quede en sus manos. Eso sí está claro en este proverbio. Número 2. También está claro que Dios anhela que los pobres sean bendecidos. Él se preocupa de los pobres. Este es un mensaje en toda la Biblia. Aparece en toda la Biblia. Hay exhortaciones al pueblo hebreo y después exhortaciones a la iglesia de que seamos bendición a los necesitados. En el Nuevo Testamento hay un pasaje muy, muy hermoso cuando seguían al Señor una gran multitud. El texto dice que había como 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Lo que quiere decir que la alimentación no es la alimentación de los 5,000, es la alimentación de los 5,000 varones sin contar las mujeres y los niños. Pero lo interesante es que los apóstoles llegan con el Señor y uno de ellos le dice: Señor, despáchalos ya, que se vayan, pobre gente, no ha comido nada, que se vayan a comprar algo, en algún lugar encontrarán, aunque son muchos, ¿quién les va a vender a tantos? Pero Jesús dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Está clarísimo que Dios anhela que los pobres sean bendecidos, sean atendidos por los más afortunados que ellos en cuanto a lo económico. Número 3. No sabemos cómo sucede esto que dice el proverbio, pero sí sabemos con seguridad que Dios tiene gente buena,
por medio de la cual bendice a quienes quiere bendecir. El texto dice, habla de un benefactor, de alguien que ama a los pobres. Entonces Dios tiene gente buena en este mundo. Tal vez es usted uno de ellos, por medio de los cuales quiere bendecir a los que Él, y por medio de los cuales bendice a quienes quiere bendecir. Número 4, otra cosa que sí sabemos, que el refrán, que este proverbio sí nos dice con claridad, que Dios tiene caminos extraños para bendecir a quienes quiere y para quitar la riqueza de su robo a los malos. El hecho de que no nos diga cómo le hará Dios para que esto suceda, el hecho de que no lo cuente, seguramente significa que lo hace Dios como quiere, como Él le da la gana. Para eso es Dios, para eso tiene autoridad y es todopoderoso. Entonces, ¿cómo es que le hace Dios para que esto suceda? No lo sabemos, pero seguramente tendrá caminos extraños para nosotros me refiero, pero Él definitivamente bendecirá a quien quiere bendecir y dará su merecido a los malos, a los perversos, a los que se aprovechan de otros. Eso está clarísimo. Lo de cómo sucede no lo está claro, pero sí está claro que Dios tiene maneras de hacerlo. Número 5. Otra cosa que también está clara de este proverbio. Bajo estas verdades o esta verdad, conviene que rechacemos la usura. Eso sí está clarísimo. Usted y yo debemos, igual que Dios, rechazar la usura. Número 6. Conviene que seamos gente buena y nos dejemos usar por Dios para bendecir a los necesitados. Si esto es lo que pasa en el mundo, y el proverbio nos habla de riqueza, nos habla de personas adineradas, pero que se hacen ricos a través de la trampa, la maldad, y personas benefactoras de los necesitados, entonces escojamos qué ser de todo eso. Y escojamos ser gente buena, que nos dejemos usar por Dios para bendecir a los necesitados. Y número 7, otra cosa que también sí sabemos. Conviene conocer la voluntad de Dios para escoger siempre estar del lado del bien. Este proverbio, independientemente de que no nos revela cómo sucede que el usurero termina dándole su riqueza al benefactor de los pobres, no lo sabemos, no está claro eso, pero sí está claro que es conveniente saber la voluntad de Dios para escoger siempre estar del lado del bien. Este proverbio nos revela el corazón de Dios. Nos revela que a Dios no le gusta, no le agrada que el malvado que se enriquece por medio de la maldad se quede con la riqueza. Y a Dios sí le agrada que el necesitado sea bendecido por el que tiene un poco más de fortuna en las cuestiones económicas. Espero que esto sea útil para usted y me gustaría verlo pronto. Nos vemos.